Bienvenidos una vez más a este espacio donde cada semana nos encontramos para juntos abrir la palabra de Dios, para estudiarla. Creo que ha sido una experiencia maravillosa y pienso que cada uno de nosotros estamos creciendo en el conocimiento del Señor, en nuestro caminar con Dios y en el conocimiento que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Vamos, mis apreciados hermanos, a inclinar nuestros rostros allí donde estamos. Vamos a pedir la dirección del Señor al abrir su palabra para estudiarla. Cariñoso Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque has estado guiando nuestras vidas. Gracias porque al abrir tu palabra, ella se constituye en una fuente de inspiración, de consuelo, de fortaleza y de guía para nuestras vidas. Al abrirla en este momento para estudiarla, te rogamos, oh Dios, para que la influencia poderosa del Espíritu Santo nos dé el entendimiento, ilumine nuestras mentes, penetre, Señor, hasta los rincones más profundos de nuestro ser y podamos, oh Dios, entender tu voluntad, aplicarla a nuestra vida y vivir siempre de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 16 y 17. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 1, 16 y 17. Dice la palabra de Dios: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Hoy vamos a avanzar un poco más en el estudio de este libro maravilloso de Romanos, y después de Pablo haber hecho una breve introducción, una introducción general a la carta, el apóstol se detiene por un momento para anticipar a sus lectores en forma breve acerca de lo que será la tesis de su presentación. Con pleno sentido didáctico, presenta como en una cápsula en los versículos 16 y 17 el corazón de su mensaje. Está allí comprimido en esos dos versículos que vamos a analizar en este momento. Allí está todo el mensaje teológico que el apóstol va a desarrollar a través de cada uno de los capítulos de esta carta. Todo lo que sigue a estos versículos está en realidad, es el tema, es la esencia misma del cristianismo, el corazón de la religión de la Biblia. Es por eso que necesitamos entender y comprender estos principios fundamentales. Todo está allí. Daremos un vistazo a algunos aspectos más sobresalientes, los que luego se tratarán con más detalle en los capítulos siguientes. Vamos entonces, mis hermanos, a analizar estos dos versículos que son preciosos. Vamos a disfrutar de este estudio de estos dos versículos porque contiene un mensaje poderoso, un mensaje extraordinario que traerá esperanza a nuestros corazones, fortalecerá nuestra fe y nos ayudará a continuar avanzando en el camino de la salvación. El apóstol Pablo comienza presentando en el versículo 16 la frase: no me avergüenzo del Evangelio. Y uno pudiese preguntarse, ¿por qué Pablo presenta este pensamiento? No me avergüenzo. Para nosotros, esta palabra no parecen ser muy significativas y no percibimos su fuerza. Hoy el cristianismo es popular. Hoy parece estar de moda ser cristiano. Uno ve en los autos "soy cristiano", las camisetas "soy cristiano", en las redes sociales se publica "soy cristiano, no me avergüenzo", y hoy es popular el ser cristiano, al menos en nuestro contexto social. Sin embargo,
no era así en los días del apóstol Pablo. El cristianismo era visto con desdén, tanto por los judíos como por los gentiles de aquella época, debido a que se había originado entre la gente de escasos recursos culturales y económicos. No eran en las personas importantes de aquella época las que en sus inicios habían aceptado este evangelio, sino eran sencillamente personas del común. Ahora, su creencia giraba en torno a la experiencia de un líder religioso que había sido crucificado, pero que sus seguidores insistían en estar vivos. Cuando nosotros hoy hablamos de la cruz, para nosotros la cruz es un elemento glorioso de salvación, pero no era así en los días del apóstol Pablo. La cruz era un elemento de tortura, y en la cruz morían las personas más criminales de aquella época. Era un oprobio ser crucificado, que dentro de las leyes romanas no se permitía que a ningún ciudadano romano se le crucificara. Unos hallazgos históricos encontraron allí en unas ruinas de la antigua ciudad de Roma una figura donde había una persona crucificada con una cabeza de burro y una persona que estaba adorando. Era una manera de ridiculizar a aquellos que creían en un Jesús que había sido crucificado, en un Jesús que había resucitado. Así que no era muy popular en aquella época. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque no era muy popular, pero Pablo se sentía confiado en el evangelio que había creído. Y vamos a desarrollar un aspecto importante ahora. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. Y entonces vamos a hacer un análisis del evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio es la clave de la epístola. Es como la llave que abre la carta, y fue mencionada 5 veces en los versículos introductorios. Pareciera ser que esa palabra evangelio es como el aspecto sobresaliente de lo que Pablo va a desarrollar en esta carta a los romanos. Su significado era muy conocido. En el lenguaje griego significa simplemente buenas nuevas o buenas noticias. Cuando dos ejércitos se enfrentaban en una batalla y uno de los ejércitos ganaba, había un mensajero que salía corriendo a lo que pudiera con más velocidad para llegar allí al sitio donde estaba el rey, para informarle el evangelio, para informarle las buenas nuevas de que los ejércitos habían ganado la batalla. Así que evangelio significa buenas nuevas. Esta es la palabra que utiliza el ángel para comunicarle a los pastores allí en las colinas de Belén las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. Y mira la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 2 y el versículo 10, presenta estas buenas nuevas de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 10. Dice lo siguiente: y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo doy evangelio de gran gozo, que será para todo el pueblo. Esas buenas nuevas se traduce de la expresión evangelio. Así que el evangelio en este sentido eran buenas nuevas. El evangelio es más que las buenas nuevas que nosotros podamos sencillamente comunicar de un acontecimiento secular, de un acontecimiento de la vida cotidiana.
Pablo le dio un sentido más sublime y glorioso a ese evangelio o a esas buenas nuevas. Porque para Pablo el evangelio se constituye en la reconciliación, en un mensaje de aceptación, en un mensaje de amor y en un mensaje de victoria. Todo esto está contenido en esa palabra evangelio. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 9, el apóstol Pablo presenta lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es interesante que el apóstol presenta un acontecimiento que se va a suceder en un futuro desde la perspectiva de Pablo. Pero ese evangelio que Pablo está presentando eran buenas nuevas para ese acontecimiento. Era un mensaje que Dios había enviado de reconciliación, de aceptación y de amor para todos los seres humanos. Esto es lo que el apóstol Pablo está presentando. Y luego en el versículo 19, el apóstol está centrando la esencia de esas buenas nuevas. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que estas eran las nuevas que el apóstol Pablo estaba presentando. Pero hoy en día podemos hablar que ha habido una perversión de ese evangelio, de lo que Pablo y los apóstoles desarrollaron a través de los evangelios, a través de cada una de las cartas. Esos mensajes que fueron inspirados por el Espíritu Santo, hoy se ha hecho una perversión de ese evangelio, y necesitamos entonces, a la luz de la palabra, descubrir qué es ese evangelio, cuáles son esas buenas nuevas de salvación. Algunos reformadores modernos promueven una teología que es más bien sociológica, y entonces todo el énfasis se encuentra en mejorar las condiciones sociales y económicas de los pobres, y piensan que esta es la esencia del evangelio. Es mirar cómo podemos desarrollar en este mundo un ambiente más favorable para todos. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es mucho más que esto. Otros desarrollan una teología centrada en resolver las emociones del ser humano. Y entonces los predicadores modernos se han convertido en psicólogos del púlpito, donde simplemente convierten el evangelio en el mecanismo para resolver los problemas emocionales que hoy la sociedad está atravesando. Pero queridos, el evangelio es mucho más que eso. Pero algunos otros presentan un evangelio centrado en lo que se denomina la teología de la prosperidad, donde ese evangelio sencillamente es un mensaje de prosperidad financiera, de prosperidad social, de prosperidad en todos los aspectos de la vida en este mundo, cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo. Pero el evangelio es mucho más que eso. El evangelio es el anuncio
de que Dios a un precio infinito canceló nuestra deuda y nos reconcilió otra vez por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la vida eterna es una dádiva, es un regalo inmerecido de Dios. Este es el verdadero evangelio. Ese evangelio trasciende los problemas culturales, trasciende los problemas sociales, trasciende los problemas emocionales del ser humano, porque el evangelio no resuelve la situación, la problemática del hombre desde un aspecto exterior, sino sencillamente el evangelio resuelve los problemas del ser humano, donde realmente se origina el problema del ser humano. Mira, mis queridos hermanos, nosotros a veces pensamos que el verdadero problema del ser humano son las condiciones prevalecientes en nuestra sociedad. Ahorita podríamos pensar que el mayor problema que enfrenta el ser humano es una pandemia que está amenazando a miles de personas en todo el mundo. Muchos han sido contagiados, muchas personas están muriendo cada día, pero este no es el problema. Este es el resultado del problema. El evangelio que el apóstol nos presenta es un evangelio que trasciende estos aspectos. El verdadero problema del ser humano es que el hombre se separó de Cristo Jesús, que el hombre vive en pecado y que por vivir en pecado las condiciones del ser humano siempre son egoístas, siempre son desviadas del verdadero sentido por el cual Dios nos ha creado. Pero Pablo está presentando un evangelio que realmente va a cambiar y va a transformar la vida de los seres humanos. Y este evangelio entonces que Pablo presenta es que Dios se hizo carne, que vivió en este mundo y que a un precio infinito resolvió el problema del pecado, nos reconcilia con Dios y nos presenta un futuro glorioso para los hijos de Dios. Estos aspectos es lo que Pablo va a desarrollar en los siguientes capítulos, cómo se va a desarrollar ese proceso en la vida de aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador personal. Así que el apóstol Pablo entonces en su primera frase presenta: no me avergüenzo del evangelio. Pero ahora va a desarrollar un aspecto más abarcante de lo que ha presentado hasta ahora. Y ahora Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio, y de acuerdo a la palabra de Dios, dice Pablo, da la razón por qué no se avergüenza. Dice: porque es poder de Dios para salvación. Así que Pablo está presentando: no me avergüenzo del evangelio. Y la razón es porque es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿por qué Pablo no se avergüenza del evangelio? Porque saben, apreciados, para Pablo ese evangelio no es una teoría, y él lo sabía muy bien. Había experimentado su poder transformador a lo largo de su vida. Había experimentado cómo ese evangelio, cuando fue implantado en su mente y en su corazón por el poder de Dios, ese evangelio había transformado completamente su vida. Le había dado un sentido totalmente diferente a su vida. Ahora había experimentado la paz que antes como fariseo no había experimentado. Ahora podía sentir en su experiencia el verdadero gozo de la reconciliación con Dios, que antes en las teorías del fariseísmo no había experimentado. La palabra que se encuentra en nuestro texto, la palabra poder, viene del griego dinamis, del cual provienen nuestros vocablos dinámico,
dinamo y dinamita. Así que para Pablo el Evangelio es dinamita, es un poder explosivo, es un poder que puede romper toda caparazón impenetrable. Eso es el Evangelio para Pablo. La idea que Pablo está presentando es que el Evangelio no es algo pasivo. Y saben, mis hermanos, esto es muy significativo y es un punto muy importante para nosotros. Si el Evangelio no es pasivo, entonces la vida del cristiano no puede ser pasiva, sino que el Evangelio es un poder explosivo que se origina fuera del hombre y puede cambiarlo todo por dentro. Pudo transformar a un altanero fariseo en un cristiano humilde, amante y servicial. Y eso es lo que el Evangelio puede hacer en nuestras vidas. El Evangelio puede cambiar nuestro mal carácter. El Evangelio puede transformar nuestras emociones de egoísmo, de orgullo, de celo. El Evangelio es un poder que explosiona todo dentro de nosotros para convertirnos en nuevas criaturas. Ese es el Evangelio. Pero ese Evangelio que es poderoso, ese Evangelio que cambió y transformó la vida de Pablo, ese Evangelio que ha transformado miles de vidas, millones de vidas a lo largo de la historia y en diferentes lugares del mundo, era un poder para salvación. El Evangelio era un poder para salvación. El apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios, en el capítulo 15, y versículo 1 al 4, lo siguiente. 1 Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual sí mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que Pablo está presentando que el Evangelio es para salvación, pero también desarrolla el concepto que la esencia del Evangelio, la base de nuestra salvación, se encuentra, según las Escrituras, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí estaba centrado ese Evangelio que se constituiría en un poder que transformaría la vida de personas. Ese Evangelio es para salvación, pero está centrado en estos tres conceptos importantes: en la muerte de Cristo, en la sepultura de Cristo y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La salvación del pecado, como lo presenta el apóstol Pablo, involucra tres momentos diferentes. Tiene que ver con nuestro pasado, tiene que ver con el presente, pero tiene que ver también con el futuro. En el pasado nos justifica. Nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, nacimos en pecado, bajo la condenación de una ley santa. Estamos condenados a la muerte, acusados de alta traición al gobierno de Dios.
pero ese evangelio entonces nos justifica. Es decir, nos declara justo, pero también es una experiencia del presente, porque ese evangelio obra para la santificación de nuestras vidas. A medida que avanzamos en el camino de la salvación, en la medida en que avanzamos en el camino de regreso al hogar del Padre, ese evangelio va produciendo en nuestras vidas la maravillosa obra de la santificación. Recuerde que mencionamos que el evangelio no es pasivo, que el evangelio es activo, que es un poder que opera desde afuera hacia el interior del ser humano para cambiar la manera de pensar del ser humano, para cambiar sus inclinaciones, para llevarlo a estar en armonía completa con la voluntad expresa de Dios en su palabra. La santificación es un proceso constante y permanente, donde día a día en la vida del cristiano se va desarrollando un carácter semejante al de Jesús. Y una experiencia futura, la glorificación. Porque mis hermanos, a medida que nosotros crecemos en la experiencia de la santificación, no quiere decir que el pecado ha sido erradicado completamente de nuestras vidas. Es importante que tú tengas claro que el pecado es algo que está en nuestra naturaleza. El salmista David dice: en pecado fui nacido, formado, y en pecado me concibió mi madre. Los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza con tendencia hacia el pecado. Pero viene ese evangelio, ese poder de Dios para cambiar, o mejor, para darnos el poder de subyugar esa naturaleza con tendencia hacia el pecado. Pero este es un proceso que dura toda la vida, el proceso de la santificación. Pero siempre esa tendencia hacia el pecado, esa naturaleza pecaminosa, estará con nosotros hasta el día de nuestra glorificación. Cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces, solo entonces, el día ese glorioso en la segunda venida de Cristo, cuando seamos glorificados, el pecado desaparecerá de nuestras vidas y finalmente no tendremos más una naturaleza pecaminosa. Pero es interesante que el apóstol Pablo ahora va a desarrollar un concepto bastante interesante. Ahora, ¿qué ha dicho Pablo hasta ese momento? No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Pero ahora va a hablar de un tercer elemento: para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que, mis hermanos, el evangelio es poder para salvación, pero ojo, solo para aquellos que creen. La vida eterna es una dádiva de Dios. No se le puede ganar, no se puede merecerla, y ha sido provista como un regalo de Dios. Así que, mis hermanos, yo no puedo hacer nada para ganar la vida eterna. Es algo que yo necesito tener claro. Sabe que esta fue la experiencia, o ha sido la experiencia de muchas personas que no han podido encontrar el gozo de la vida cristiana, el gozo que nos da el conocer a Cristo Jesús, porque ellos piensan que la vida eterna es algo que yo tengo que ganarme, es algo que yo tengo que merecerla. Y esa había sido la experiencia de Martín Lutero. Recuerda, les mencioné en el primer tema que hacía tantas cosas para
merecer la vida eterna, y por más que luchaba y se esforzaba, no lograba tener la seguridad de la vida eterna. La vida eterna es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. Por eso Pablo dice que esa vida eterna se le otorga a aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En esos elementos está presentado de una manera resumida el plan total y completo de Dios para salvar al hombre. Pero para que ese plan maravilloso para salvar al hombre se pueda hacer realidad en tu vida y en mi vida, hay un elemento importante, y Pablo presenta a todo aquel que cree. Y creer es simplemente aceptar que Jesucristo murió como nuestro sacrificio. Eso es lo que yo necesito para tener vida eterna. Es creer que Jesús murió por mis pecados y que su muerte en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar mi deuda, para cancelar mi deuda, y que su sangre me limpia de todo pecado. Cuando yo puedo entender este concepto de la salvación, este concepto trae esperanza a mi vida. Saben, mis apreciados, yo tuve el privilegio de nacer en un hogar adventista y desde niño conozco este evangelio. Desde niño fui instruido en las Sagradas Escrituras, pero por alguna razón ese primer mensaje que yo conocí a través de mis padres era un mensaje que tendía más a ser legalista, es decir, se nos enseñaba que la obediencia a la ley era algo fundamental, y cuando uno se confrontaba con la ley de Dios, esa ley justa, santa y buena, que es el trasunto del carácter de Dios, y se comparaba uno con esa ley, no lograba encontrar seguridad en la salvación. Sabe, Martín Lutero en su biografía presenta que en algún momento él llegó a odiar a Dios, porque sentía que era una norma demasiado alta la que Dios colocaba y que era imposible alcanzar. Y solo hasta que pudo encontrar en la palabra de Dios el plan perfecto de Dios para salvar al hombre, y solo hasta que pudo llegar a entender que el hombre lo que necesita es simplemente creer, y automáticamente allí el ser es justificado, es declarado justo, y la salvación está al alcance de esa persona. Cuando yo fui a la universidad a estudiar teología, una de las materias que más me gustó fue esa materia de Cristología, donde estudiábamos el concepto de justificación por la fe. Luego, a medida que han pasado los años, he estado estudiando más este tema fascinante. Luego, en mi maestría en Sagradas Escrituras, pude profundizar mucho más el concepto de la justificación por la fe. Y cuando pude entenderlo, ha traído mucha esperanza, mucha alegría y mucha paz a mi corazón. Y en mi ministerio he encontrado con jóvenes, con adultos, que no logran experimentar el gozo de la salvación, la seguridad de la salvación, porque sencillamente nunca se consideran que han merecido ganar el cielo, porque siente que no son tan buenos como para ganar la salvación y la vida eterna. Yo quiero que tú puedas descansar, querido, en esa seguridad maravillosa de la salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y luego el apóstol desarrolla que
al judío primeramente y después al griego. Es decir, Pablo está presentando que ese evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree sin excepción, tanto a judíos como a griegos. Ese evangelio es poder de salvación. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos resumir que ese evangelio que Pablo va a presentar no son conceptos teóricos, no son doctrinas. Ese evangelio es una persona, y ese evangelio es Cristo Jesús. Así que nosotros pudiésemos parafrasear lo que Pablo dice: no me avergüenzo de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Creer en Jesús, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, y tener la certeza y la seguridad que su muerte es suficiente para el perdón de mis pecados. Él pagó esa deuda que yo había contraído y que nunca hubiese podido pagar. El versículo 17 dice lo siguiente, de Romanos capítulo 1: pues el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo introduce el versículo 17 diciendo que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios revela lo que todo ser humano necesita y no puede conseguir a menos que se le sea dado. La justicia de Dios, la justicia que Dios requeriría del ser humano, es una perfecta obediencia a la ley de Dios. Pero bueno, más adelante, a medida que avancemos, el apóstol Pablo va a desarrollar el concepto que para el ser humano, en su condición caída, le es imposible obedecer perfectamente la ley de Dios. Y que entonces Dios tiene un plan para ayudar al ser humano a poder suplir lo que él no puede presentar ante Dios, esa justicia perfecta. Por lo tanto, Pablo presenta que se necesita que esa justicia se nos sea dada porque no está en nosotros, porque no es inherente a nosotros. Y por más que nos esforcemos, no podemos conseguirla. Es importante, mi apreciado hermano, que no pierda esta serie de Romanos, porque allí vamos a encontrar un plan perfecto presentado por Dios para la felicidad, para el gozo y para la salvación de cada uno de nosotros. Es una justicia divina. Y esa es precisamente la justicia de Dios. Entonces el evangelio que Pablo está presentando revela la justicia de Dios. Y mira, mis hermanos, qué cosa más maravillosa. Esa justicia de Dios es Jesucristo. Él es la justicia que nos fue dada porque no podíamos alcanzarlo. Y entonces, esa justicia que yo no puedo alcanzar, fue provista por Jesús, por medio de su obediencia perfecta a la ley de Dios, durante cada día que estuvo aquí en la tierra, incluyendo el último día, cuando finalmente entregó su vida en la cruz del Calvario y proclamó: consumado es. Esa justicia perfecta es provista por Cristo, porque Él obedeció perfectamente la ley de Dios, porque Cristo caminó en este camino de la vida en perfecta santidad,
Él pudo decir al final de su ministerio terrenal: viene el príncipe de este mundo, pero no haya nada en mí. Así que esa justicia es provista por Dios. Por eso Pablo dice: pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y ya hemos visto que esa justicia es Cristo Jesús. Esa justicia fue provista por Jesús, por medio de su obediencia perfecta a la ley de Dios durante todo su ministerio terrenal. Y yo puedo apropiarme de esa justicia que es Cristo Jesús. Y Pablo dice: por fe y para fe. La justicia de Dios se revela en la fidelidad que Dios la ofrece y en la fe del hombre que la acepta. Esto es un concepto muy importante que nos garantiza entonces la asequibilidad a esa justicia que yo necesito para entrar un día por los portales de la edad de la ciudad eterna. Y esta sentencia es importante que quede clara en nuestras mentes. Escuche, hermano, la justicia de Dios se revela en la fidelidad de Dios que la ofrece. Dios no miente, Él la ofrece, y en la fe del hombre para aceptarla. Puede ser recibida solamente por la fe. Cuando yo me aferro por fe a Jesús, es allí donde esa justicia perfecta de Cristo es acreditada a mi cuenta. Mi deuda está cancelada. Lo que yo nunca podría alcanzar, lo que yo nunca podría hacer, me es ofrecida a través de Cristo Jesús. Y no es por obras, sino es simplemente por la fe. Entonces el apóstol Pablo termina diciendo: mas el justo por la fe vivirá. Y sabe, Pablo está citando aquí un pensamiento del Antiguo Testamento. Pablo está citando Habacuc 2:4, pero sabe, Pablo está reinterpretando este texto de Habacuc 2:4. Porque cuando Habacuc 2:4 menciona que el justo por la fe vivirá, el profeta estaba diciendo que el justo sería preservado por su fidelidad. Es decir, que el justo, en medio de la crisis que iba a venir sobre el pueblo de Dios, iban a ser invadidos por naciones extrañas debido a su infidelidad, debido a que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Entonces el hombre que vivía en obediencia sería preservado. Era lo que el profeta mencionaba allí. El justo en medio de esa crisis vivirá por su fe. Pero Pablo reinterpreta este texto y es claro que su intención no es mostrar cómo vive el justo, y esto es muy importante, mis hermanos, sino más bien cómo llega a ser justo el pecador. Ese es el sentido que Pablo quiere presentar acá. Pablo no quiere desarrollar el concepto en esta parte de cómo vive el justo. Eso lo va a desarrollar más adelante en el cristianismo práctico, en los últimos capítulos de Romanos. Pero aquí lo que Pablo quiere presentar es cómo un pecador como tú y yo podemos entonces llegar a ser justos. Y entonces allí donde Pablo dice que nosotros solamente podemos llegar a ser justos por la fe en Cristo Jesús. Porque es allí entonces cuando esa perfecta justicia de Jesús es acreditada en mi favor. El pensamiento paulino es que el pecador solamente puede llegar a ser justo por la fe. ¡Qué noticia extraordinaria! Por eso Pablo está diciendo que no se avergüenza del Evangelio,
porque son buenas nuevas, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y que esa justicia que tú y yo necesitamos, dice allí en el versículo 17, pues en el Evangelio, es decir, en la persona maravillosa de Cristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. La justificación por la fe es el tema de la epístola. La justicia de Dios imputada a la persona que no la merece, pero que pone su confianza en Dios. La justificación, la imputación de la justicia de Cristo en la cuenta del que cree, es un acto de la gracia de Dios. No es algo que merezcamos, es un don, es un regalo maravilloso de Dios para todo aquel que cree. Así Pablo va a presentarlo de aquí en adelante en distintos ángulos en la exposición a través de la epístola. El hombre llega a ser justo finalmente por la fe y no por las obras. Mis apreciados hermanos, este es el mensaje maravilloso que Dios quiere que hoy llene nuestros corazones de alegría y de esperanza. Es el mensaje maravilloso de salvación que habrá de transformar nuestras vidas en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones, que el Espíritu Santo pueda grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, y entonces podamos caminar en la confianza y la seguridad de que la salvación es una realidad, porque esa justicia que yo necesito para entrar al cielo me es provista en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios llene de paz tu corazón.